Consideraciones a la hora de desarrollar el proyecto. Esta investigación fue realizada durante mi maestría en la Universidad Industrial de Santander, vinculado al grupo de investigación GISEL, y también vinculado a un semillero de investigación en la universidad, que es el CIRET, que es Semillero de Investigación en Recursos Energéticos Distribuidos. Bien, la agenda de esta presentación es en la primera parte, hacer una introducción y una contextualización. Posteriormente, los impactos de los recursos energéticos distribuidos, o su sigla RED, en redes eléctricas de distribución. Especialmente, yo me enfoqué en el impacto que pueden tener estos recursos energéticos en redes de media tensión. Luego, cómo se modelaron estos recursos. Fueron tres los que se tuvieron en cuenta. El caso de estudio, que fue la red IEEE de 34 nodos, es una red de media tensión radial, desbalanceada, y los escenarios que se plantearon para hacer el estudio y finalmente las conclusiones. Como generalidades, las redes eléctricas fueron planteadas o diseñadas para que trabajaran de una manera radial, en la cual el flujo de potencia iba desde la generación hacia el consumo, pasando por las redes de transmisión y las redes de distribución. Sin embargo, en los últimos años, debido a problemas relacionados con el cambio climático y la integración de nuevas tecnologías, esto ha cambiado un poco debido a la integración de lo que podemos denominar recursos energéticos distribuidos. Según la asociación IRENA, estos recursos energéticos distribuidos son entendidos como recursos gestionables que se encuentran conectados en las redes eléctricas de distribución o en las instalaciones de los usuarios finales. También cada usuario puede conectar estos, puede contener generación distribuida, sistemas de almacenamiento, vehículos eléctricos, que son en su mayoría los recursos energéticos distribuidos. Pero en este campo también entra, por ejemplo, la respuesta a la demanda, que también se ha analizado desde la Universidad Industrial de Santander. Se ha estudiado. Como contextualización, voy a dar unas estadísticas relacionadas con el crecimiento de estas tecnologías a nivel global. Por ejemplo, aquí vemos cómo la solar fotovoltaica ha tenido un crecimiento a lo largo de los años, donde ha sido la que ha tenido mayor crecimiento. Ha sido la solar fotovoltaica. Otras como la potencia eólica, los sistemas eólicos también han tenido un crecimiento considerable. Y hay otros tipos de energías renovables, no convencionales, que también están creciendo. Pero nuestra decisión se basó en que la solar fotovoltaica es la que ha tenido mayor penetración en la red de distribución, y por eso fue que se eligió para hacer ese estudio. Aquí pueden ver la discriminación entre las adiciones anuales y la capacidad que se tenía en ese año, y vemos cómo ese crecimiento ha venido de manera exponencial a lo largo de los años. Estas estadísticas en su mayoría están por los reportes del año 2022. Ahora bien, relacionados con los vehículos eléctricos, se observa que también ha tenido un crecimiento relativamente notorio en los últimos años, donde se puede observar la capacidad, eh, la capacidad que se tiene y lo que se agregó en cada año, donde China es uno eh, de los mayores países con integración de este tipo de vehículos eléctricos. Luego está Europa, Estados Unidos y el resto de países. Aquí se observa también que la penetración ha venido de manera creciente en algunos países. Por ejemplo, en Europa ha sido de manera exponencial a lo largo de los años. Relacionado con las baterías o con los sistemas de almacenamiento, también hay una discriminación por diferentes países, donde Estados Unidos es el que mayor penetración tuvo en el año 2021, seguido por China y Europa.
pero si tomamos de manera agregada, este crecimiento ha sido de manera exponencial. También para este tipo de sistemas o de recurso energético distribuido. Entonces, ahí, siguiendo esas estadísticas, se seleccionaron esos tres recursos energéticos distribuidos. Quizás en el mundo han tenido un crecimiento y ya se están conectando en los sistemas eléctricos. Eh, También decir que se espera que esto tenga un impacto en nuestro país. Quizás se ve de manera notoria en el caso de la generación distribuida, la conexión de sistemas fotovoltaicos y sistemas eólicos, pero también va un crecimiento relacionado con los vehículos eléctricos y estos sistemas de almacenamiento para solución de ciertos problemas en las redes eléctricas. Dicho esto, me gustaría proceder a hablar sobre los impactos que pueden tener estos tipos de sistemas en las redes eléctricas. Entonces voy a poner como un ejemplo y a decir cómo, qué impacto puede tener cada recurso energético distribuido. Empezando por los sistemas fotovoltaicos, tenemos la conexión de la red que alimenta una carga, pero debemos agregar la conexión de los sistemas fotovoltaicos. Y estos sistemas pues van a entregar una potencia y en ciertos casos se puede presentar en algunas partes de la red un flujo bidireccional que puede traer ciertos problemas. Eh, ya conocemos, por ejemplo, la coordinación de protecciones se ve afectada por este tipo de de flujo bidireccional. Y también pues nos permite aplanar la curva en horas de alta irradiación, como en horas entre las 9 de la mañana, 3 de la tarde, se ve un aplanamiento. Pero cuando tenemos sistemas muy grandes donde la potencia, durante estas horas la curva de potencia de generación es muy alta, entonces se pueden producir estos hundimientos de tensión y se produce también lo que se conoce como la curva de Pato. Entonces tenemos una rampa significativa debido a que se genera en estas horas, pero luego el pico en horas de la noche se produce y tenemos una rampa elevada. Para solucionar estos problemas se pueden utilizar sistemas de almacenamiento que voy a presentar más adelante. Respecto a los vehículos eléctricos, entonces en este trabajo solo se consideró que los vehículos eléctricos se conectaran para cargarse, pero hay una tecnología que se llama la B2G, que los vehículos eléctricos se conectan no solo para cargarse, sino también para entregar potencia cuando se requiera y así solucionar ciertos problemas que pueden aparecer en ciertas horas en los sistemas eléctricos. En este caso, como solo es de consumo, entonces el vehículo eléctrico o la estación de carga de vehículos eléctricos va a pedir potencia de la red para alimentar la batería que está ubicada en el vehículo eléctrico. Relacionado con los sistemas de almacenamiento, bueno, estos recursos energéticos distribuidos modelados para este trabajo pueden tener o tienen un flujo que sí es bidireccional. Hay que definir alguna manera, una estrategia para establecer cuándo o ante qué circunstancias el sistema de almacenamiento va a consumir y cuándo va a entregar esa potencia que tiene almacenada. Entonces el flujo es bidireccional en el caso de estos recursos energéticos distribuidos y aquí podemos ver que ante ciertas condiciones puede que ese flujo se vaya hacia la red en caso de que la potencia sea mayor a la potencia que se requiera para alimentar la carga conectada en esta barra. Entonces pueden haber también flujos bidireccionales. Y como lo dije anteriormente, estos sistemas pueden ayudar al aplanamiento de, de las curvas
a los perfiles de carga. Entonces, en este momento pueden haber dos picos en diversas horas del día y podemos curva para que durante esos picos las baterías o los sistemas de almacenamiento se descarguen, y en otros momentos cuando hay bajo consumo por parte de las cargas, haya una carga de los sistemas. Entonces, que descarguen cuando hay picos de demanda y que se carguen cuando la demanda es baja. Y así aplanamos la curva. Ahora, habiendo mencionado un poco los impactos que pueden tener estos sistemas o estos recursos energéticos distribuidos, surge la pregunta de cómo se cuantifica el impacto que pueden tener la conexión de estos recursos energéticos distribuidos. Y para ello surgen el análisis de los parámetros eléctricos, donde tenemos el valor eficaz de la tensión o el valor eficaz de la corriente. También se pueden hacer análisis para analizar la frecuencia de la red, y también podemos analizar la potencia activa y no activa en ciertos elementos, en ciertas partes de la red. Otra manera de cuantificar el impacto es por medio de los indicadores, donde utilizamos estos parámetros y establecemos ciertas métricas como lo son el desbalance en tensión, la distorsión armónica total en tensión, las magnitudes armónicas de los valores de tensión y de corriente. Y en corriente un factor importante es la distorsión de demanda total, ya que hace referencia no respecto al valor fundamental, sino es respecto al valor nominal del elemento. Por ejemplo, si es una línea, es el valor nominal que puede circular por la línea. Y otro aspecto que eh, nos pareció interesante cuando estábamos haciendo el estudio era el análisis de la estadística inferencial, donde ya podíamos analizar no cómo cambiaba el parámetro, sino cómo cambia la distribución del parámetro. Y se establecen en este tipo de estrategia dos hipótesis. Una hipótesis nula, donde la magnitud o el valor medio de la conexión del recurso energético distribuido es igual al valor medio cuando el recurso energético distribuido no está conectado. Entonces, las poblaciones, al menos las medias, tienen valores iguales. Y en la hipótesis alternativa, los valores son diferentes. Entonces, tenemos dos hipótesis. En algunos casos se acepta la hipótesis nula, en otros casos se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa, y es una manera de cuantificar el impacto producido por estos recursos energéticos. En la hipótesis nula no hay impacto, en la hipótesis alternativa hay un impacto, pero mirando las poblaciones, las distribuciones. Ahora bien, ¿qué métodos permiten analizar este impacto? El impacto puede determinarse de dos maneras. Uno es el método determinista. Es el método que comúnmente usamos, sobre todo en el análisis de los sistemas, y es el flujo de carga convencional, donde tenemos valores fijos para la potencia de las cargas y de la generación. Establecemos un valor de P y de Q para las cargas o un factor de potencia, y con estos valores los utilizamos para, sirven como insumo para establecer unos algoritmos de flujo de carga, donde tenemos algunos que conocemos o que utilizamos bastante, como el Newton-Raphson o el Gauss-Seidel, y otros que también se puede encontrar en la literatura, como el backward and forward, y algunas aproximaciones de estos. Y con esto se resuelve el sistema, se utiliza el método numérico y se encuentran las magnitudes y los ángulos de las tensiones y de las corrientes que va a tener el sistema eléctrico.
Esa es una manera. Y conectamos recursos energéticos distribuidos en ciertas partes de la red y vemos cómo cambia el parámetro eléctrico. Pero hay otra manera de hacerlo, que es el método probabilístico, que fue la base o fue el que se usó en el trabajo de maestría, en el cual la primera parte es modelar el modelado de la incertidumbre de las cargas y también de la generación, también de los vehículos eléctricos. Estos sistemas tienen ciertas incertidumbres. Entonces, de alguna manera se inyectan esas incertidumbres al método como una entrada, se soluciona el flujo de carga probabilístico y se obtienen unas funciones de densidad de probabilidad para las tensiones, para las corrientes, diversos valores que pueden tener estas tensiones y estas corrientes. En el ejemplo determinista, entonces aquí tenemos un sistema en el cual hay conexión pueden observar que están conectados, pero sin generación en este caso, o sin consumo en el caso de los vehículos eléctricos. Y ven acá, por ejemplo, en los extremos, en esta parte, unas caídas de tensión. Entonces, cuando se torna azul, es porque los valores ya están muy cercanos al 0,9. Y cuando está verde, es porque la red tiene un valor cercano al 1 en por unidad. Entonces, aquí en la barra slack vemos que la tensión está en 1, pero en estas partes de la red la tensión tiene ya valores muy cercanos a 0,9 y aquí vemos un problema de cargabilidad en este transformador. Y ahora con sistemas fotovoltaicos, entonces los sistemas que están conectados empiezan a entregar una potencia que es fija y vemos cómo se mejoran esos problemas de, de tensión que se tenían en este nodo y en este nodo, pero vemos que acá en esta parte se cae la tensión. Entonces, la conexión de un sistema produce cambios en la red y hay que cuantificarlos de alguna manera, hacer ciertos estudios para ver qué puede pasar. Y esto se hace, en este caso se hizo de manera determinista, pero hay otra manera que es el método probabilístico, que fue el que usamos en nuestro trabajo. El método probabilístico define una distribución para cada una de las cargas. Entonces tengo 3 cargas, defino 3 distribuciones con una media, que estos son valores de potencia. Entonces acá el valor de potencia medio es de 286 kilowatts. Estos valores están en megawatts. Y se determina la tensión, por ejemplo, en este punto, en el cual pues, nos va a dar una distribución. ¿Cómo lo hace el software? Se usó el software Power Factory de Dick Zillen. Y este software lo que hace es tomar una muestra de cada una de estas poblaciones o de estas distribuciones y lanza un flujo de carga. Soluciona, almacena y luego toma otro valor para la potencia de cada una de las cargas siguiendo la distribución definida, vuelve y lanza otro flujo de carga y almacena. Y esto lo repite por medio de un proceso llamado Monte Carlo y determina una distribución. Y eso es la manera de determinar la distribución resultante para la tensión, para la corriente, para las potencias en todas las partes de la red. Este caso fue sin sistema fotovoltaico. Ahora con sistema fotovoltaico tenemos las 3 cargas. Acá están las 3 cargas con los mismos valores definidos en el caso anterior. Y un sistema fotovoltaico que tiene una distribución acá, pero esta distribución es para la irradiancia, que aquí vemos las unidades watt metro cuadrado. Esto se inserta en el software. Por ejemplo, para esa hora el valor medio de la irradiancia fue 313 watt metro cuadrado. Pueden ser las 7, 8 de la mañana. Y se determina la distribución de la tensión en el mismo nodo que vimos en el ejemplo
sin sistema fotovoltaico. Hacemos una comparación entre el caso sin sistemas fotovoltaicos y en el caso con sistemas fotovoltaicos. Aquí vemos la parametrización de la distribución si fuera una normal. Acá está el valor medio de 0,996. Y en la tercera cifra no hay ninguna diferencia, la diferencia va a ser en la cuarta cifra. Pero si vemos la forma o la distribución, vemos que ya está, presenta una variación ya por encima de este valor, que es el mismo valor que tenemos acá. Entonces las distribuciones ya son diferentes. Y así pues se comparan. Se puede utilizar ahora la estadística inferencial para determinar si hubo una diferencia entre las dos poblaciones. Ahora bien, mencionado todo esto, quisiera ahora sí proceder a cómo se realizó el estudio, cómo se hizo el modelado de cada uno de los recursos energéticos distribuidos dentro del trabajo. Bien, la primera parte es el modelado de las cargas del sistema. Para eso nos basamos en el uso de los perfiles de demanda definidos por la electrificadora de Santander en este caso, y se determinó un perfil para cada carga. Y de acuerdo a ese perfil en por unidad se tenía el valor nominal de cada una de las cargas y se establece una distribución. Siguiendo ese perfil, hora a hora se tiene una distribución normal donde la media de esa distribución normal es el valor nominal multiplicado pues por este perfil de potencia unitaria, y la media se va a definir de como el 5% de ese valor medio o de esa potencia definida para cada hora. Y esto con el fin de darle cierta incertidumbre al comportamiento de las cargas. Respecto al modelado de los sistemas fotovoltaicos, el software permite que con valores de irradiancia y temperatura, él determina la potencia. Entonces nosotros, por medio de una base de datos que se tiene para todo el 2018, de una estación meteorológica ubicada en la terraza del edificio de Ingeniería Eléctrica de la UIS, se monitorizó por todo el 2018 ciertas variables meteorológicas y se tomó la irradiancia y la temperatura. Ahí pueden ver los valores de irradiancia y temperatura. En este caso, para la irradiancia, el valor medio es de 721 watt metro cuadrado, el valor mínimo es de 77 watt metro cuadrado y un valor máximo durante ese año de 1299, 1300 aproximadamente. En el caso de la temperatura, ya la temperatura mínima registrada fue de 22,3, máxima de 31 grados Celsius y la media fue de 26,6 grados Celsius. Ahora bien, se toman esos valores, pero se dividen por horas y esas serán las distribuciones de irradiancia y temperatura que se ingresan hora a hora al software y él determina la distribución que toma la potencia del sistema fotovoltaico. Utiliza una fórmula para determinar la potencia dado los valores de irradiancia y temperatura. Acá pueden ver las distribuciones, pero de la irradiancia durante todo el año. Esto no es hora a hora. Se puede ver que el comportamiento de la irradiancia es bimodal, tiene dos modos. Pareciese la suma de dos normales, en el cual un comportamiento está relacionado con días nublados y otro con días no nublados o días despejados. Entonces ahí vemos el comportamiento de esos dos días que se presentan y por eso la explicación de esos dos modos en la distribución de la irradiancia. Respecto a la irradiación de la temperatura, vemos que esta sí tiene un comportamiento normal, pues, a simple vista, donde el valor medio definido corresponde con el 26,6 grados Celsius.
Cuando yo les mencionaba lo relacionado, cómo cuantificar el impacto, nos pareció interesante añadir también el impacto que puede tener el análisis armónico en ese impacto, debido a trabajos también previos, en el cual, acá está la citación, se analizó el impacto en la distorsión armónica total de corriente que tenían el sistema fotovoltaico de la Universidad Industrial de Santander, y vemos que, bueno, en este estudio se dividieron en tres rangos: un rango que se denominó alta potencia, otro rango que se denominó media potencia y otro que es baja potencia, que está relacionado con la irradiancia. Entonces, cuando la irradiancia es alta, la inyección de potencia por parte del sistema fotovoltaico es alto, y es esta región azul. Y en este caso, eh, los índices de distorsión armónica de corriente total son bajos, como ustedes pueden observar acá, cercanos al 2-3%. Eh, Menores al 3,5%. En el caso de media irradiancia, ya el sistema fotovoltaico tiene una distorsión armónica total que varía entre el 3,5% y el 10%. Y en el caso de de baja irradiancia, baja potencia, los niveles de distorsión armónica total aumentan por encima del 10%. Entonces es un comportamiento en el cual, por medio de las distribuciones de irradiancia, se pudo determinar ciertos modelos para la inyección de estos armónicos a la red por parte de los recursos energéticos distribuidos, en este caso de los sistemas fotovoltaicos. Y de acuerdo a este estudio, pues nosotros definimos tres tipos de modelos de fuentes de corriente, en la cual tenemos un modelo de corriente para alta irradiancia, un modelo de corriente para media irradiancia y un modelo de corriente para baja irradiancia. Y acá se puede ver el espectro armónico de cada uno de estos tres modelos, donde se tiene baja irradiancia, que ya tiene un mayor porcentaje o magnitud por orden armónico respecto a los otros. Y por medio de esto, pues se determina la forma de la onda. Los modelos que, como lo dije anteriormente, utilizados por el software, fueron modelos de fuentes de corriente para modelar este proceso o este impacto armónico por parte de los sistemas fotovoltaicos. Ahora procederé con el modelado de los vehículos eléctricos. En este caso, se tomó una base de datos de un estadounidense, el NHTS, donde se tiene el tiempo de llegada de los vehículos eléctricos, que la media está al orden de las 18 horas, las 6 de la tarde, y la distancia recorrida. Entonces, tenemos la hora de llegada, y con la distancia recorrida tenemos una noción del estado de la carga de la batería. Si recorrió más distancia, pues se descargó más, entonces hay que tenerlo mayor tiempo conectado en la estación de carga o en la casa para volver al estado de carga del 100%. Entonces, por medio de estas dos distribuciones, podemos hacer una distribución para tener en cuenta el perfil. Entonces, con estas dos vimos que el perfil de carga era este perfil donde la mayor penetración ocurre a las 6 de la tarde. Y esta penetración, pues este es el perfil de carga del vehículo eléctrico, también como en el caso de las cargas de las casas. Y acá también se define una distribución normal para cada punto de este perfil, donde la media va a ser el número de vehículos eléctricos que se pueden conectar a esa hora, o en este caso las estaciones de carga de vehículos eléctricos conectados o que están en la red de media tensión, con el número de vehículos que pueden estar conectados a esa hora, y la media también va a ser el 5% de esa potencia, tal como se estableció en el caso de las cargas.
En el estudio se toma que el tipo de vehículo que se va a analizar es el Nissan Leaf 2018 y la potencia de carga es de 50 kilowatts, que es carga rápida, porque estas estaciones de vehículos eléctricos pues, se tomaron para casos de media tensión. En el caso de cómo se modelaron estos recursos energéticos distribuidos para hacer el análisis armónico, se tomaron datos que se pidieron a un laboratorio en Holanda. El laboratorio se llama ELAT-NL, que toma el Nissan Leaf y le hace ciertas pruebas. ¿Qué pasa si yo le inyecto toda la potencia que puedo inyectarle a la batería del vehículo? ¿Qué pasa si yo lo hago de manera escalonada? ¿Qué pasa si tengo un escalón y luego le inyecto toda la potencia? ¿Qué pasa si le inyecto toda la potencia pero durante un tiempo más pequeño? Entonces le hicieron diversas pruebas y también se tenía un análisis del comportamiento de la corriente a lo largo de el proceso de carga del vehículo. Y veíamos que se veía mayormente distorsionada en la última hora de carga. Entonces, vemos que permanece casi constante a lo largo del tiempo, pero cuando le falta una hora, entonces aparece la distorsión en el vehículo eléctrico. Esto ocasionado por cómo es el proceso de carga específicamente en este tipo de vehículo. Y aquí estos datos se separaron para tener esa información y vemos que la onda para la última hora es mucho más distorsionada que la onda para el resto del tiempo, que es una onda casi sinusoidal pura. Y con estos dos modelos procedemos a modelar como fuente de corriente los vehículos eléctricos para el análisis armónico. Respecto al modelo de los sistemas de almacenamiento de baterías, eh, esto se hace por medio de unas reglas o unas estrategias para establecer cuándo se carga la batería y cuándo se descarga. Entonces, en la primera parte, se debe colocar un medidor bueno, en Power Factory. Se le decía, mire, la línea en la cual está conectado, tome la potencia de la línea y esta potencia iba a un modelo que se define como cuasi dinámico, porque estos sistemas tienen una variable de estado que es el estado de carga. Entonces, este estado de carga va a depender de lo que le pasó en el estado anterior. Entonces, es una variable que depende del tiempo. Y la única manera de hacerlo era por medio de este modelo cuasi dinámico, donde de alguna manera se le daba la temporalidad a esta variable de estado. Y se definían también unas reglas. Estas reglas era que la sumatoria de potencias en esta barra debía ser igual a cero. Entonces, que la potencia o sea, la sumatoria era igual a cero, era el balance de potencias. Las unidades de almacenamiento con batería descargan en horas pico, entonces se tenía el perfil y cuando se establecía el límite, que la hora pico estaba por encima de este límite, entonces la batería se descargaba y cuando estaba por debajo de un límite, que eran las horas valle, se cargaba la batería y esas eran lo que debía cumplir el sistema de almacenamiento. Y con esto se le definía la potencia de la batería, que esta potencia puede tener las dos direcciones, potencia de carga, entonces la potencia va hacia el sistema y cuando se descarga la potencia va hacia la red. Y para el análisis armónico se tomaron los mismos parámetros que en el caso de los vehículos eléctricos. Si ya prácticamente estaba cargada, entonces se tomaba una onda que era muy distorsionada y en el caso que no, la onda era muy sinusoidal. Esto porque no teníamos datos. Esto fue como una consideración que se tuvo para tratar de hacer un modelado armónico de estos sistemas y su integración o su impacto que pueda tener sobre la red eléctrica. Ahora bien, respecto al caso de estudio, este es
fue la red IEEE 34 nodos, que la pueden ver en esta figura. Es una red radial de media tensión que tiene una potencia de 24.9 kilovolts. Tiene dos transformadores reguladores y es un sistema desbalanceado. Entonces ahí es importante que también se podía analizar el impacto que puede tener estos sistemas en el desbalance de la red eléctrica. Y para definir la integración de estos tres recursos energéticos distribuidos en la red, se tuvo que definir varios escenarios en el cual el caso base es escenarios sin integración de ningún tipo de recurso energético distribuido. Los siguientes 6 casos de estudio están relacionados con la penetración únicamente de sistemas fotovoltaicos. Acá pueden observar los nodos del 1 y 2. Son nodos cercanos a la barra slack o a la conexión con la generación o con la red principal. El caso 3 y 4 son los nodos en la zona central de la red y el caso 5 y 6 la conexión en la parte final de la red. Y analizar ante diversos potencias de generación. En el caso 1, 1200 por 4 sistemas y en el caso 2, 2000 por 4 sistemas. Los siguientes 6 casos de estudio están relacionados con la penetración de vehículos eléctricos, también bajo las mismas consideraciones, baja potencia, alta potencia, en la zona cercana al transformador principal, zona media y en la zona más alejada. Los siguientes 6 casos de estudio están relacionados con la penetración de los sistemas de almacenamiento por baterías y los últimos 4 escenarios es la combinación entre los sistemas, es una combinación en el 19, combinación entre sistemas fotovoltaicos y vehículos eléctricos, el 20 vehículos y baterías, el 21 sistemas fotovoltaicos y unidades de almacenamiento y el 22 que conlleva la integración de todos los recursos energéticos distribuidos. Bien, ahora había que definir ciertas métricas para analizar el impacto que van a tener esta integración. Para eso se hizo una búsqueda en cierta documentación bibliográfica y acá hay se definieron 6 indicadores. El primero es como el impacto que tiene la integración de recursos distribuidos en la tensión de la red eléctrica y esto va variando en cada barra de la red. El desbalance, que pues es muy conocido, que es la relación entre la tensión de secuencia positiva y la tensión de secuencia negativa sobre la tensión de secuencia positiva y establece el desbalance de tensión de la 10ª barra de la red también. Esto se debe analizar para cada barra por separado. El factor de potencia también se considera en el estudio y lo relacionado con el análisis armónico, la distorsión armónica total de tensión y de corriente, y un factor clave fue la distorsión de demanda total de corriente, que ven que se puede observar aquí que ya no es la relación respecto a la fundamental, sino es respecto al valor nominal de la línea. Los 3 primeros indicadores se tuvieron en cuenta para el análisis del flujo de carga probabilístico con 1000 muestras y los 3 últimos fueron desarrollados con un flujo de carga armónico y este flujo de carga armónico se desarrolló 100 veces, por eso 100 muestras. El modelo del flujo de carga probabilístico fueron distribuciones y en el caso del flujo de carga armónico los modelos fueron de fuente de corriente. Y se realizó una cosimulación entre Power Factory y Python para hacer el análisis de todos los datos y el análisis de los diferentes escenarios.
Bien, ahora, ¿qué es la cosimulación? La cosimulación es una metodología aplicada a la simulación que permite a componentes individuales, en este caso Power Factory y Python, ser simulados con diferentes herramientas ejecutándose al mismo tiempo e intercambiando información de manera colaborativa. Entonces, desde Python se inicializa Power Factory, entonces se puede acceder ya al sistema que está previamente modelado. Entonces se tiene ya la red modelada, las líneas, los transformadores, las cargas. Y también como de manera preliminar se ha definido las distribuciones para el caso de los sistemas fotovoltaicos, de los vehículos, de las cargas. Y se han definido las reglas para las baterías. Entonces ya se tiene el proyecto cargado en Power Factory y se inicializa desde Python. En este caso, los escenarios son 23, no 8 como está acá, son 23. Si todavía estamos dentro de esos escenarios, define o le envía las reglas para la carga y descarga de las baterías directamente desde Python, le envía los datos a Power Factory. Estos datos eh, pueden estar variando por escenario, entonces desde acá se le dice cuáles debe tomar. Y como el análisis es horario, entonces por eso aparece esta iteración en 24 horas del día, donde se definen los parámetros apropiados para cada una de las distribuciones en el instante T. Estas distribuciones varían hora a hora. Se ejecuta la simulación probabilística. Esto es un comando que se le envía a Power Factory. Él ejecuta el análisis probabilístico y envía los resultados. Y desde Python se guardan los resultados y se procede a la siguiente hora. Y así él va moviéndose, hace 24 simulaciones por escenario y son 23 escenarios. Entonces hace esto 23 por 24 veces. Eh, Debido a la cantidad de información, la gran pregunta era cómo graficar esos resultados. Entonces, una manera fueron los diagramas de cajas y bigotes, que es el que se presenta acá, en donde aparecen dos bigotes, el bigote inferior, el bigote superior, que determina el mínimo y el máximo. Pueden aparecer valores atípicos y la cajita representa el percentil 25. Esto determina la mediana percentil 50 y el cierre de la cajita es el percentil 75. Y aquí vemos también que aparece una X, que ese es el valor de la media de la distribución. Entonces, acá se puede ver la distribución de cada una de las cajas y bigotes para cada una de las horas. Y otra manera era, se determinó estos mapas de calor en los cuales se tiene el valor medio de la distribución y se grafica el valor medio por hora en la parte de abajo y por escenario en la parte, en el eje de las Y. Acá se puede ver que hay un impacto por parte de los sistemas fotovoltaicos que se aprecia en esta parte, pero el impacto mayor es en los escenarios donde están los vehículos eléctricos. Luego veíamos los escenarios de los sistemas de almacenamiento, perdón, donde pues ya no es un impacto tan significativo respecto a los otros dos. Y lo que pasa cuando se combina. Entonces ya aparecen diferentes relaciones. Hay que mencionar también que ante ciertas penetraciones o ante ciertos casos, el flujo de carga no converge. Entonces muchas veces había que depurar ciertos valores que eran extraños de las distribuciones. Eh, Se obtuvieron datos por escenario y por hora de tensiones, corrientes y factores de potencia que suman más o menos 215 millones de datos, debido a que se tienen estos valores por nodo y por línea.
Entonces se tienen 34 nodos, 1000 muestras por nodo en el caso probabilístico, 100 muestras por el caso armónico, y esto por 24 horas del día y por 23 escenarios. Entonces se decidió hacer un aplicativo usando Power BI para el tratamiento de toda esa información. Esto es como la estructura. Se tiene una parte para analizar las tensiones por fase. Se tiene otra parte para ver la distorsión armónica. Se puede ver la distorsión armónica total, la distorsión armónica, la distorsión de demanda total, la cargabilidad de los transformadores, el desbalance de tensión y el factor de potencia. Acá se pueden observar que se puede hacer una selección por escenario, por horas, por nodos. Se puede ver el perfil a lo largo de las horas, las distribuciones, los mapas de calor en esta parte. Se hace una evaluación del porcentaje, por ejemplo, en el caso de las tensiones, los valores de tensión que están por debajo de 0,9, y se hace este diagrama de torta para ver la proporción que cayó. Y se muestra también, en este caso, la red eléctrica para cuando quieran seleccionar los nodos, que se seleccionen de acuerdo al sistema. Este es lo relacionado con el desbalance, también los mismos escenarios, horas, nodos. En este caso puede observarse los mapas de calor, el perfil de desbalance hora a hora. Eh, este es el diagrama de cajas y bigotes. Se ve que aparecen unos valores atípicos en la distribución. También se hace una evaluación cuando este desbalance de tensión supera el 3%, y el diagrama de la red eléctrica. Bien, acá está como el aplicativo. Quisiera mostrarlo de manera rápida. Bien, intentar acceder. Ok. Entonces, acá está como la parte inicial que les mostraba en la diapositiva. Hay una parte que es la información, que es el título de la tesis de maestría, el proyecto de maestría, el objetivo general que se tenía en el trabajo, que era analizar el impacto de esos tres recursos energéticos distribuidos en una red de media tensión, como lo mencioné. Los objetivos específicos eran definir las distribuciones de probabilidad, modelar y simular la red eléctrica en Power Factory, desarrollar el aplicativo, que es también, y caracterizar el impacto. En el caso también pues hay un video explicando, y acá pueden ver las distribuciones o los perfiles por escenario. Entonces, acá podemos seleccionar el caso más crítico, que es para los sistemas fotovoltaicos, el 6, que es cuando se ubican en la parte exterior, la parte más alejada del ramal. Podemos seleccionar, por ejemplo, el nodo 826 y ver qué pasa en ese nodo. 36 creo que es. Vemos cómo se comporta en ese nodo. Vemos aquí el impacto que tiene en la tensión, que es esta curva que se presenta en horas de la mañana, donde la mayor penetración ocurre entre las 12 y la 1 de la tarde. El punto más crítico de los vehículos eléctricos ocurre a la hora 12. Entonces vemos para el nodo 836
cómo en las horas de mayor penetración de vehículos eléctricos la tensión disminuye por debajo del 0,9, llegando a valores de 0,57. Estos son valores medios. Por ejemplo, en el nodo más cercano a la red ya se empieza a notar. Si nos vamos alejando, se empieza a ver el impacto que va teniendo en el perfil de tensión. En el caso de las baterías, pues las baterías funcionan por instantes. No hay un mayor riesgo. Puede que hayan variaciones en ciertas horas que se carguen, se descarguen, pero este comportamiento va a depender de lo que ocurre con los otros sistemas energéticos distribuidos, como los sistemas fotovoltaicos, los vehículos eléctricos y con la carga también. Bien, como conclusiones, quisiera mencionar que el funcionamiento de cada recurso energético distribuido, tal como se definió, se da en horas específicas del día, lo que facilita la identificación de los impactos individuales. Entonces, en el caso de los sistemas fotovoltaicos, tienden a aumentar el nivel de tensión. Bueno, pues esto también va a depender de la fase, pero va a tender a incrementar la tensión. Los valores altos de generación fotovoltaica surgen en horas de la mañana, donde la máxima penetración ocurre al mediodía. Los vehículos eléctricos, ya su comportamiento estaba más en horas de la tarde-noche, entre las 4 y las 9 de la noche. Y los sistemas de almacenamiento bueno, entregan potencia y consumen potencia a lo largo del día, de acuerdo a las reglas que se les definen. En caso de la estimación por indicadores, todos los parámetros presentan variaciones respecto al caso base. Los sistemas fotovoltaicos, por su parte, aumentan el valor eficaz de la tensión, mientras que los vehículos eléctricos hacen que este parámetro disminuya. Y la magnitud va a depender del lugar de conexión y la capacidad instalada. Respecto al enfoque que se planteó, que era un enfoque probabilístico, este permite incluir una variedad de posibles escenarios de generación que en el caso de la distribución está considerando la incertidumbre y la demanda dentro de un mismo análisis de simulación. Y por último, esto debido a la gran cantidad de datos, 215 millones, los aplicativos ad hoc permiten una inspección visual rápida y detallada en cada escenario y parámetro en el estudio. Entonces, tal como lo mostré, Power BI pues, nos permitió de manera rápida integrar toda esta información y hacer gráficos que sean interpretables. Eso sería todo. Tal como lo mencionaba Edgar al comienzo, si alguno tiene preguntas y no se alcanzan a atender en esta presentación, ahí está mi información para que me contacten, ya sea en el correo de la UIS o en el correo de aquí de la Universidad de Quebec. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por la atención. Edgar tiene el micrófono. Juan Diego, hoy estoy descoordinado con mi micrófono. Primero, felicitaciones por ese esfuerzo investigativo. Eh, Reconocemos en usted un investigador joven, promesa para el Santander y para el país. Y también reconozco en esta investigación el enfoque determinístico, el enfoque probabilístico. Eso es un aporte inmenso a la ingeniería y sobre todo aquellos en los que salimos de la universidad hace decenios, hace muchos años, en donde primaba el enfoque determinístico. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias por el aporte que le está dando a la comunidad de ingenieros, por darnos ese acceso a información privilegiada en términos de investigación y lo invitamos a que pueda continuar colaborándonos en esa línea que usted lleva de investigación y que ya conocemos
que seguramente va a traer cosas muy importantes para usted y para la universidad y para el país. Bien, ya con eso, entonces, Juan Diego, creo que pasamos o debemos pasar a la parte de preguntas. Hay tres manos levantadas. Voy a solicitarles en el orden de levantada de la mano que abran sus micrófonos. Si Manuel lo puede hacer, le agradezco. Comencemos con Carlos Arturo Acosta, que tiene la prioridad en la levantada de la mano. Sí, buenas tardes, gracias. Quería consultar sobre el criterio de selección de la manera de selección de los datos, que es por el criterio de Monte Carlo. Entonces, ¿por qué no se implementó otro criterio? Lo otro, en los indicadores, sería interesante ver los indicadores de potencia activa y potencia reactiva. Digamos, porque demuestra tensión, frecuencia y armónicos. Entonces, sería interesante con eso, conocer esos otros indicadores que reflejarían lo que es el comportamiento de un sistema de potencia. Y la otra pregunta, ya la última, o sea, la tercera es, ¿qué correlación hay entre este modelado con un sistema real en el cual pues se tomen medidas reales, ¿no? Y el sistema opere real en la realidad. Entonces, ¿qué correlación hay entre estos modelos con los modelos reales? Y si se han hecho por parte de la UIS y allá los avances que se hayan hecho en el exterior, o si otro país los tiene modelos similares y si tienen esas correlaciones. Gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. Espero responder las tres preguntas. Estaba aquí apuntándolas porque de pronto, mientras respondo una, se me olvidan las otras. Eh, Respecto a los indicadores, quizás no está en el aplicativo, pero estoy seguro que en los documentos o en los artículos se menciona el impacto que va a tener esta potencia, tanto activa como no activa, en las redes eléctricas. Eh, respecto respecto a lo de los modelos, ¿qué pasaría ante un modelo real? Pues siempre tenemos limitaciones y ante las limitaciones nos toca recurrir de alguna manera a cómo hacemos para obtener información que nos permita tener un indicio de lo que pasaría en la realidad. En el caso de los sistemas fotovoltaicos tenemos información que nos viene porque nosotros la teníamos en ese momento, la tenemos allá en la estación meteorológica de la UIS, pero en los casos de los vehículos eléctricos no tenemos información, no tenemos estadísticas, entonces tenemos que utilizar algunas estadísticas, algunos datos de otros países para tratar de hacer una inferencia. Eso respecto a los recursos energéticos distribuidos. Respecto a los modelos de la red, en mi caso, este modelo fue tomado de la literatura, uno propuesto por la IEEE, pero mi compañero de maestría que analizaba el caso de baja tensión, él analizó una red eléctrica real en el caso del barrio Los Pinos, eh, que es una red, pero en la integración como tal se asume, se parten de escenarios, se plantean escenarios y estos escenarios permiten tener una noción de lo que pasaría si se conectasen en diversos puntos de la red eléctrica. Eh, Creo que la otra pregunta estaba relacionada que por qué Monte Carlo, y esto ya son limitaciones propias del software de Power Factory, que es la manera en que él hace el análisis probabilístico o los flujos de carga probabilísticos. Entonces, él lo que hace es toma una muestra de una muestra de la distribución de cada una de las distribuciones y la corre muchas veces, y así obtiene la distribución final.
Edgar tiene el micrófono. Gracias, te veo. Camilo, por favor, sigamos. Camilo Ramírez. Hola, muy buena tarde. No más para felicitarlo, la tesis está acorde, la información muy acorde, pero la pregunta que te quiero hacer es algo enfocado. O sea, los análisis de método probabilístico, ¿cómo lo ves o desde tu perspectiva se pueden aplicar para analizar estos sistemas, pero con la integración de tecnologías que mejoren la red, especialmente enfocadamente en transformadores de estado sólido, o también puede ser HBD, ya que ellos tienen un comportamiento no lineal, un análisis que se puede decir que es en tiempos, no es un análisis, no es un comportamiento pues, ni lineal ni una carga lineal, sino ya tenemos otros análisis, otros comportamientos que pueden impactar en la red, que se puede, en la teoría se puede ver como mejoras, pero uno cómo puede modelar eso, cómo ves este método que propones para impactar en esto y tener esos análisis, pues enfoca a darle una viabilidad técnica y económica a esas nuevas tecnologías. Gracias. Gracias por la pregunta, Camilo. No he hecho el modelado de esos tipos de sistemas en el software. Creería que es posible, ya que creo que hasta la misma electrificadora de Santander lo maneja. Eh, el análisis probabilístico tiene una ventaja sobre el modelo determinista y es que permite considerar incertidumbres. ¿Qué pasa si la generación del sistema fotovoltaico o la irradiancia cayó por alguna razón? O creció tanto que no se tenía previsto. ¿Qué tal un 1300 watt metro cuadrado, como lo veíamos en algún momento durante el 2018? Entonces permite considerar esas incertidumbres de alguna manera dentro de un mismo análisis, cosa que no permite realizar el método determinista. Y esto nos permite analizar muchos casos posibles dentro de un mismo análisis, y ahí la importancia o la relevancia respecto al método tradicional y al método determinista. Gracias, Juan Diego. Adelante, Gustavo Pedraza Jaimes. Lo escuchamos. Gracias, Edgar. Bueno, Juan Diego, primero que todo, mis felicitaciones. Usted fue compañero mío en el doctorado, yo estaba haciendo el doctorado y usted estaba haciendo la maestría. Me alegra mucho que, que haya tenido éxito en este proyecto tan interesante de investigación del grupo GISEL. Siempre ese grupo se ha caracterizado por tener investigadores desde luego, han marcado, han trazado desde luego una línea de acción ahí en la maestría y en el doctorado de potencia. Entonces, la primera consideración es efectivamente esa. Es decir, esta línea se siguió a nivel de doctorado y quién la está y qué estudiante de doctorado la está siguiendo. Esa es como primero, Juan Diego. Lo segundo, a mí me parece muy importante, pero supremamente importante, el modelo probabilístico, o sea, el método probabilístico, porque fácilmente tiene una posibilidad de integración con modelos de inteligencia artificial, con digital twins, por ejemplo, que indudablemente están llegando al sector de manera importante a efectos de tomar decisiones. Entonces, y digamos que ese es como mi primera consideración. ¿Cómo ve usted esa parte de la importancia que pueda tener el modelo probabilístico para, desde luego, alimentar, digamos, nuevas plataformas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático para efectos de tomar decisiones? Esa es la otra. Y finalmente, ¿qué consideraciones puede usted hacer para cargar y descargar vehículos eléctricos? O sea, ¿qué parámetros,
digamos, líneas de acción para poder hacer esos dos balances o para poder tener el balance finalmente de un sistema como usted lo planteó? Bueno, muchas gracias y nuevamente mis más sinceras felicitaciones. Realmente reconozco en ese grupo, Giselle, grandes investigadores. Muchas gracias, doctor Gustavo, por sus preguntas. La primera respecto a si esto se continuó trabajando desde el grupo de investigación, esto nos dio la noción de que los impactos van a venir. Creo que lo estamos viendo con la generación distribuida, pero también lo vamos a ver de manera más crítica con la conexión de vehículos eléctricos. Y sabemos que existen los impactos. Ahora el siguiente paso es cómo, que era su segunda pregunta, cómo se toman decisiones. Y ahí es donde está la investigación en este momento. Sí, conozco de una persona que en su doctorado está estableciendo estrategias de control. ¿Cómo establecer una estrategia de control para coordinar de alguna manera estos recursos energéticos distribuidos en la red para disminuir el impacto o quizás para que entre uno y otro se ayuden a mejorar? Porque si, por ejemplo, hay mucha irradiación y poca carga, pues el sistema va a tratar de enviarle de media hacia alta lo que se produce. Entonces, conectamos vehículos eléctricos a esa hora y almacenamos en las baterías de los vehículos eléctricos. Y luego, en las horas de carga de la noche, en las horas de alta demanda en la noche, conectamos el vehículo eléctrico, pero ya no para cargarlo, sino ahora para entregarle a la red su almacenamiento y que se cargue luego en horas de baja demanda otra vez, en horas de la madrugada podría hacerse. Entonces, se pueden establecer ciertas estrategias. Acá solo se plantea el caso B1G, que es conexión a la red, pero ¿qué pasa ahora si utilizamos el vehículo eléctrico? Que es lo que veo que analizan ahora bastante, es le damos la capacidad al vehículo eléctrico de tomar esa energía en horas donde haya muy poca demanda y alta irradiancia, y luego en horas de la noche usamos esa energía para disminuir los picos de demanda del perfil de demanda. Y de esta manera estamos coordinando los recursos energéticos distribuidos, haciendo estrategias de control para coordinar los recursos energéticos distribuidos con el fin de no impactar la red eléctrica y de favorecerlos. Gracias, Juan Diego. Le voy a dar la entrada a Leonardo Helves, un viejo conocido, un luchador de hace mucho tiempo. Saludo principalmente y lo escuchamos, Leonardo. Gracias, ingeniero Edgar. Muy amable, señor. Usted dijo, pertenecemos a esa guardia de hace unos decenios que salimos de la UIS. Me alegra mucho saludarlo por este medio. A la vez felicitar a Juan Diego por esta investigación, que creo que es muy pertinente en el momento en que vive el país. La pregunta mía iba dirigida, y la contempló Gustavo, que es cómo ese recurso energético de las baterías de los vehículos eléctricos iban a incidir en el sistema. Pero creo que la contestaste ahí, Juan Diego. Esa era mi pregunta. Y tengo otra inquietud, que es, no sé si conoces el caso Australia, que en este momento está pasando por un momento que uno diría que es crítico, debido pues, a que ese recurso energético que es los paneles solares se desbordó y no hubo como ese control para poder tener controlar los perfiles de tensión, de armónicos y todo lo que se debe controlar en el sistema eléctrico. Gracias por la oportunidad y nuevamente felicitaciones, Juan Diego. Creo que eres un digno exponente de nuestra universidad. Qué bueno. Muchas gracias, Leonardo, por la pregunta. No conozco el caso de Australia, pero lo que me queda es que nosotros estamos después de
debemos aprender de lo que le sucede a los demás. Entonces ya vemos lo que pasó en Alemania también con los subsidios, vimos lo que está pasando en Australia que nos acabas de mencionar. Entonces vamos a aprender de todo lo que ha pasado para establecer también nuestra propia regulación y creo que ahí es donde debemos ver hacia los otros y aprender para tratar de no cometer esos errores. Eh, Quizás sí estamos un poquito desfasados en el tema de la integración de estas tecnologías en el país, pero vamos en ese camino y llegará el momento en que también se haga de manera masiva y debemos estar preparados desde regulación, también desde estudios, porque pues de alguna manera hay que hacer estudios para la conexión ante casos particulares, pero quizás esos estudios en algunos ámbitos no sean suficientes y hay que requerir de estudios adicionales, porque creo que los análisis armónicos no se tienen en cuenta cuando se hace un estudio de conexión de un sistema fotovoltaico y vemos que también hay un impacto por parte de esa conexión y que debería considerarse. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias, Juan Diego. Bueno, por último, Gustavo, creo que también tiene de nuevo una inquietud. Adelante, Gustavo Pedraza. Oiga, gracias, Edgar, muy amable. No, es que en la respuesta que nos dio Juan Diego con relación a los vehículos eléctricos en su descarga, el diseño de los vehículos eléctricos, realmente el diseño automotriz, el diseño mecánico, el diseño eléctrico, ese diseño es de carga, no es de descarga. Entonces, no sé, se me ocurre, Juan Diego, pero claro que esto es una ocurrencia que está fuera de contexto de la investigación, pero se me ocurre en el evento en que efectivamente pueda haber un sistema en esas condiciones, pues yo creo que se requeriría, digamos, una interrelación con los diseñadores de vehículos eléctricos de tal forma que ese uso de descarga, pues desde luego sea muy fluido, sea pues muy normal, más la palabra es normal, muy normal. O sea que los vehículos eléctricos los utilicemos para inventarios de potencia dentro del mercado. Yo no sé, no conozco nada al respecto, pero no sé si usted en la investigación ha, ha podido incursionar en ese tema. Pues debo mencionar que en mi caso, en mi tesis doctoral se aleja un poco del Sí, modelado total. de los recursos Sí, distribuidos y total. estoy trabajando por allá con modelos de inteligencia artificial para los ocupantes en edificaciones. Entonces estoy un poco alejado, pero Ok. conozco que ya los conectores de los vehículos eléctricos se comunican entre el vehículo y la estación. Entonces le dice el tipo de vehículo eléctrico que es, le dice el estado de carga de la batería. Entonces eso ya es información, porque si nos dice el estado de la carga de la batería, ya dice, ah, no, le podemos extraer, porque si lo podemos descargar, no sé, depende de la batería, hasta el 30% ese tipo de vehículo eléctrico y está en 70, tenemos 40% de energía aprovechable y de esa manera establecer una estrategia para utilizar esa energía. O sea, si yo lo conecto, lo dejo conectado, pues el sistema se va a encargar de hablar o el agente va a tratar de hablar con el vehículo eléctrico para tomar su potencia o para inyectarle potencia en el caso de que lo necesite. Y obviamente ahí hay muchísimas preguntas a resolver porque es un mercado de energía también, cómo vendo yo la energía, cómo la compro, los precios que van a jugar ahí. Entonces es algo que se debe analizar mucho, que necesita regulación y que sí se trabaja muchísimo en la industria. En la industria no, en la teoría, desde la investigación. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Bueno, María Andrea y luego Manuel Peña. Adelante, María Andrea.
Muchas gracias y nuevamente felicito a Juan Diego por la presentación. Juan Diego, un tema que propongo también dentro del alcance, no necesariamente de esta particular, de esta tesis, sino que podamos finalmente empezar a trabajar, y son estas herramientas de hardware in the loop, porque esto finalmente va a permitir que el modelo que hoy estás usando como una caracterización de un activo pase finalmente a ser una solución que realmente se pruebe en el sitio. Y el tema de tener auditores de modelos de planta, porque vamos a tener modelos de planta para sistemas BESS, modelos de planta para sistemas híbridos, vamos a tener, como menciona el ingeniero Gustavo, cargadores de vehículos eléctricos de diferentes tecnologías que inyectan y que descargan. Y en ese sentido, la propuesta es pilotear sistemas que permitan hardware in the loop para verificar que esos modelos estén correspondiendo a lo modelado. Ese es, digamos, que uno de los comentarios que quería compartir, pero por supuesto no abarca este alcance de la tesis. Quisiera mencionar que desde GISEL ya están trabajando en ese tipo de sistemas, hardware in the loop. Profesores se han puesto la tarea de comprar instrumentos para hacer ese tipo de análisis, porque se requiere mucha tecnología, se requiere esfuerzo para montar los sistemas, se requiere hacer el modelado sitio del recurso distribuido. Entonces, si es un sistema fotovoltaico, ¿cómo lo vamos a modelar? ¿Cómo vamos a modelar el inversor, el rectificador, modelo MPPT? Entonces, son diversas cosas. Entonces, varios trabajos de maestría y doctorado se han encargado de ver el impacto ya desde manera real y con integración de hardware in the loop. Yo creo que en este año, yo creo que ya algunos se han graduado como tesis de maestría considerando ya ese aspecto de la implementación como tal y verlo. Lo que se implementa es el sistema, el recurso energético distribuido, y desde MATLAB, creo, alguna plataforma modela la red y empiezan a comunicarse entre los dos para ver el posible impacto que puede tener el uno sobre el otro. Y es bastante interesante, bastante bonito verlo y hacer esa interacción. Excelente, súper. Y eso baja finalmente también las expectativas del modelo, que realmente esté hablando del caso real, del comportamiento real de los sistemas. Gracias, Sí, claro. Juan Diego. De acuerdo. Gracias. Gracias. Manuel, adelante. Ayudémosle a Manuel con el micrófono, por favor. Voy a intentar desde aquí habilitarle el micrófono a Manuel. Ya, hola Edgar. Hola, Manuel. Bien, Juan, felicitaciones por este primer evento de la asociación. Digamos que en el mercado de energía eléctrica en el país, digamos que desde la regulación, o sea, la regulación del Estado tiene una visión nacional en los aspectos regulatorios. Y sin embargo, pues actúan agentes públicos y privados, algunos de los órdenes departamentales y municipales. Entonces, digamos que de la CREP misma, los recursos energéticos distribuidos, básicamente autogeneradores y generadores distribuidos solares u otra fuente no convencional, se han sido regulados, digamos, a través de la 174 del 2021. Tienen alguna regulación, pero evidentemente lo que vos decís en la regulación es más, o sea, no considera pues todos los efectos técnicos que algunos operadores de red, que son quienes van a recibir el impacto, lo han manifestado. Al manifestarse esos efectos, viene un efecto hacia la CREC que tiene que empezar a remodelar, digamos, sus apreciaciones. Digamos que los recursos energéticos distribuidos de alguna manera, y lo que se considera en comunidades energéticas es una aplicación masiva de recursos energéticos distribuidos, tiene una regulación que igual yo estuve considerándola cómo se desarrolla, pero hay que reconsiderarla por los impactos técnicos, armónicos, todos los temas que ya se han identificado que pueden afectar la red del operador que recibe esa potencia.
Sin embargo, eso tiene ya algún desarrollo en el país que habrá que justificar o agregar o reconsiderar. Sin embargo, el elemento que sí está todavía sin regulación es los vehículos eléctricos. Digamos que los vehículos eléctricos venían entregando carga casi que sin venderla. Creo que este año empiezan a venderla, pero no hay una regulación existente. Evidentemente, las baterías de los carros no son usuarios residenciales, no aplicaría toda la resolución como un usuario regulado. Habría que considerar si son usuarios no regulados, pues no regulados necesitan una potencia específica. Entonces, digamos que es si una electrolinera va a tomar, no tiene fuentes propias de generación y va a tomar del operador de red, lo que hay que hacer es comprar la energía del operador de red y vendérsela a un usuario. Digamos que hay un doble efecto de comercializadores de energía. Digamos que en los aspectos regulatorios de comercios de energía sí estamos, no hay mayor información. Creo que hay algunos avances de estudio, pero efectos regulatorios no han salido todavía resoluciones al respecto. En ese sentido, sí, si de alguna manera hay ejemplos internacionales como se ha venido regulando en sistemas regulados como el nuestro en Colombia, cómo se considera, digamos, el usuario final que es el vehículo. Se considera como un usuario, como si la electrolinera le compra al operador de red a tal valor, el kilovatio hora, cómo se lo vende al usuario, el dueño del automóvil. Esos aspectos aquí en Colombia todavía están en estudio. Y digamos que ante la avalancha del desarrollo de esta tecnología de vehículos de estas características, estamos un poco retrasados en desarrollarlas. Pues sí, esa es una tarea que tenemos y en la medida que todos ustedes, los investigadores que están de lleno en esto, nos aporten, es como decía el compañero Edgar, es una investigación que estamos requiriendo para avanzar en los aspectos regulatorios. Bien. Sí, ahí se tienen las investigaciones, se tienen resultados. Ahora es cómo desde las instituciones de regulación se toman las medidas correspondientes para que el impacto sea justo para todas las partes y que no vaya a causar ningún desmejora en la calidad del servicio.